Trata de imaginar la vida sin tiempo. Probablemente no puedes. Conoces el mes, conoces el año, el día de la semana. Aún con todo eso a su alrededor, el tiempo es ignorado. Las aves no llegan tarde, un perro no revisa su reloj, los ciervos no se preocupan por celebrar su cumpleaños. Solo el hombre mide el tiempo, solo el hombre da campanadas cada hora. El hombre sufre un paralizante miedo que ninguna otra criatura tiene. El miedo a quedarse sin tiempo. El ser humano es probablemente el único animal que no solo no sabe cómo funciona el mismo, sino además crea todo tipo de mitos, creencias y hasta tecnologías en torno a él. De las creencias y mitos que poseemos salen conocimientos que pueden ser usados para hackear el cuerpo humano, como en aquella práctica en que atletas olímpicos inyectaban sangre oxigenada para empujar aún más su rendimiento sin disparar los tests de antidoping. También de esto salen conocimientos que permiten a gobiernos como individuales evitar catástrofes o a veces causarlas. El ser humano está lleno de secretos ocultos a simple vista, y otros tan misteriosos que no parecen tener mucho sentido. Cuestionemos, ¿para qué sirve el cerebro? La respuesta rápida será para pensar, pero en realidad esta respuesta es poco lógica, considerando que los organismos más exitosos, los mismos que pueden quitarle al humano su lugar como supuesto dueño de la Tierra, no tienen cerebro y no necesitan pensar. Hablo de las bacterias. Tal pareciera ser que una mejor estrategia de supervivencia es tener un montón de seres completamente desechables sin cerebro, a tener seres exageradamente complejos con cerebro. Incluso existen organismos que nacen con cerebro pero luego lo desechan cuando ya no necesitan moverse. Tal es el caso del Clavellina muloxensis, y justo esa es la hipótesis, que el funcionamiento primigenio y fundamental del cerebro es el movimiento. Esto puede parecer tonto, pero realmente no lo es. Se ha logrado que los computadores logren cosas increíbles, pero cosas como el movimiento humano, con todas sus increíbles variaciones, no han logrado ser replicadas por alguna máquina de una forma adecuada. Y esto porque son aún más complejos de lo que normalmente se cree, y es que el movimiento es algo muy importante. A decir verdad, el área del lenguaje está íntimamente relacionada al del movimiento de las manos. Y es que el cerebro gasta mucha energía y tampoco es que sepamos a ciencia cierta si sus capacidades son más positivas que negativas para el fenómeno general de la vida. Bueno, pero ya todo esto, la mente está ahí en el cerebro, ya sabes, eso que llamas tú. No exactamente, la mente como concepto es muy ambiguo y no está bajo el control total de sí misma. A diferencia de lo que se cree, el cuerpo no es tan independiente del cerebro y por tanto de la mente. En sí, eso que se llama libre albedrío no es tan libre, o mejor dicho, es tan libre como puede. La racionalidad no trabaja sola y no es ajena al cuerpo humano. En sí existen cosas como los esteroides y los neurotransmisores que pueden cambiar por completo no solo cómo se ve, sino además cómo piensa una persona, o lo que clásicamente se diría cambian el alma de una persona. Esto puede parecer minúsculo, pero no es así. Las grandes caídas de la bolsa y sus crisis podrían tener una importante explicación en un síndrome llamado el síndrome de Hybris. Cuando una persona hila una racha ganadora demasiado larga, empieza a actuar irracionalmente, engreído, confiado y poco precavido, estado que termina con una especie de virtual resaca ante una derrota, la cual suele ser excepcionalmente grande, porque el sujeto cada vez arriesga más. Mandatarios, inversores y personas comunes se verían encerrados en un bucle de fracaso asegurado, donde no importar las victorias, tarde o temprano en algún momento fracasarán. Como se dijo hace poco, el cerebro no es necesariamente un órgano que nos asegure sobrevivir. De momento lo que sí ha asegurado es la extinción de animales que no nos son útiles. Otro gran punto sobre el ser humano proviene de algo que está ocurriendo justo ahora en ti y en los animales que te rodean: la domesticación. Básicamente alteramos nuestra propia evolución para hacernos más dóciles, menos agresivos y más sociales. Así también lo hicimos con varios animales de nuestro alrededor. O sea que el humano, lo quiera o no, está dirigiendo su propia evolución y la de los animales que le rodean. ¿Pero hacia dónde? No lo sabe, y hasta el momento parece que no tiene idea de a dónde quiere ir, o siquiera de si entiende su propia posición. Naturalmente, el humano no puede entenderse sin su hija, la tecnología, y obviamente también la cultura. Es curioso y difícil de entender, pero la tecnología no requiere de la ciencia para existir.
Claro, la ciencia la perfecciona y puede desarrollarla con mayor velocidad, pero en sí la tecnología puede existir independientemente. Por ejemplo, desde la antigüedad los humanos dominan un proceso físico, químico y biológico, la fermentación del alcohol. Curiosamente existe evidencia para considerar que la cerveza es más antigua que el pan y que el afán de conseguir alcohol vendría siendo algo muy importante en el surgimiento de la humanidad como se conoce. Hablo del surgimiento de la agricultura. Ese complejo proceso fue perfeccionado antes de conocer que existían las bacterias, o sea, antes de que hubiese conocimiento científico al respecto. Asimismo, hoy día la tecnología puede alterar profundamente y sin que nadie la advierta o lo comprenda, incluso sus usuarios. Y es que con la tecnología y la cultura hay que comprender que la humanidad es su madre, pero al mismo tiempo es su hija. Pero para seguir ahondando y ofrecer mejores datos sobre esto de la tecnología, un truco bastante documentado en el campo de la terapia es poner fotografías grandes de paisajes naturales y hasta sonidos grabados de la naturaleza para reducir niveles de estrés humano y ayudar en la mitigación del dolor. Sí, esto es algo sencillo que cualquiera puede usar. En otras palabras, seres humanos son alterados e influenciados por el uso de meras simulaciones. Aún se están estudiando los efectos de las simulaciones en las mentes, sobre todo en esta era de la imagen, la sociedad del espectáculo y de la aldea global. Por un lado se conoce que los videojuegos desarrollan positivamente aspectos cognitivos, y por otro que las redes sociales tienen la capacidad de manipular estados de ánimo y de alterar tendencias sociales. Simples imágenes y textos informativos que pueden propiciar respuestas fisiológicas similares a las experimentadas ante el peligro real. Es claro aquí entonces que la pornografía también debe de tener efectos sobre el comportamiento humano y su forma de pensar. Por ejemplo, puede reducir la capacidad de aplazar la búsqueda de placer. Su exceso puede reducir la materia gris, también disminuir la capacidad de controlar impulsos. Aunque podría ser al revés, que se vea más porno ante esta situación cerebral. Por último, que entre más se mira, más difícil será estar satisfecho en este aspecto, requiriendo estímulos cada vez mayores para encontrar placer. También, como en otras simulaciones, crea expectativas imposibles o poco realistas que generan más frustración que placer. Esto es lo interesante del ser humano. Todas esas cosas que crea para su placer no necesariamente son cosas positivas para sí mismo. Esto es preocupante ante el egocentrismo de tantas industrias y discursos sociales, donde la satisfacción, no la libertad, no la seguridad, no la ética, es la cosa más importante. Se reitera la pregunta, ¿el humano ha construido una casa o una jaula para sí mismo? Pero abordando otros puntos de la índole social, la pobreza, que normalmente es vilipendiada, sí, crea problemas, pero la abundancia, la riqueza que muchas veces es tan alabada, también crea problemas. Esto por la naturaleza humana. Estos problemas pueden llegar al nivel biológico. Los pobres y los ricos se enferman de cosas diferentes y, por tanto, mueren de cosas diferentes. Anorexia, bulimia y enfermedades relacionadas al estrés son padecimientos con prevalecencia en los ricos, con una existencia mucho más limitada en clases pobres. No se puede entender ya ni la salud sin tomar en cuenta las cuestiones sociales. Aquí quisiera recalcar la existencia de una situación llamada afluencia, condición mental en que una persona no es capaz de entender o calcular las consecuencias de sus actos debido a una crianza demasiado cómoda y abundante. Reitero, parece que la riqueza puede ser incapacitante y en ocasiones una desventaja más que una ventaja. Esto puede pasar a nivel individual, pero también podría llegarse a observar a niveles más grandes. Pero a todo esto yo quiero preguntarles algo. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Sí, hablo de usted, espectador, y yo, su servidor. Estamos haciendo algo inaudito, algo que tiene que ver con la simulación y la abstracción. Estamos pensando y reflexionando no solo sobre nosotros mismos, sino sobre toda nuestra especie. Date un tiempo para pensar en esto. Estamos haciendo uso de nuestra meta-autoconciencia. Esa capacidad para ver desde adentro las limitaciones de nuestra carne y nuestra existencia más allá. Ver lo que no podemos pero queremos, y en suma no solo temer la muerte propia, sino tenerle miedo al fin de nuestra especie, de nuestro legado. Estoy diciendo que los humanos podemos llegar a tenerle miedo a algo que no sea nuestra muerte, a algo que no podemos sentir. Podemos llegar a sentir cosas que no son exactamente reales para nuestra realidad inmediata. Podemos llegar a sentir el futuro lejano o el pasado indescriptible.
Estas capacidades, por poéticas que suenen, alteran mucho más que nuestras emociones. ¿Quién ha oído hablar de un animal que se ha quitado la vida porque ha caído en deshonra? ¿O porque no le ha encontrado sentido a su vida? ¿Quién ha escuchado de un grupo de animales organizados sacrificándose en pos de otros tantos animales que ni siquiera saben si existen o no? ¿O de una colonia de hormigas en donde se genere una tendencia artística? ¿O de un programa espacial costosísimo por una situación cultural, bélica y política? Esta capacidad de darle sentido existencial a las cosas y a nosotros mismos ha sido parte fundamental de la humanidad. De hecho, un secreto nada oculto pero raramente considerado es que la humanidad como idea no ha existido siempre, y de hecho es algo que puede desaparecer. Esta idea de que todos pertenecemos a un grupo y que compartimos destino, esa que impulsa bellas ideas de paz y de desarrollo incluso a través de las estrellas, es solo eso, una idea. Que compartamos especie no determina científicamente que nos vamos a cuidar unos a otros, o que nos sentiremos parte de un todo. La historia sí lo muestra vez tras vez. Las ideas tienen un gigantesco poder. Es peligroso ningunearlas ante la biología, y esto pasa igual con la biología. Esta también es increíblemente importante en la definición de lo que somos y seremos. No solo se puede tomar en cuenta el aspecto social. El mejor ejemplo de esto es la infancia, ese momento de desarrollo físico y mental que ignoramos hasta que se fue creando socialmente. Es decir, los constructos sociales pueden tener bases biológicas y las bases biológicas pueden alterarse y o delatarse gracias a los constructos sociales. Tú que me escuchas, todos los que te rodean, todos esos que ni siquiera conoces, son mucho más, pero mucho más, de lo que ahora creemos y sabemos. En este documental apenas he pellizcado un poco la superficie. Solo quiero darte el mensaje de que somos mucho, pero mucho más. No importa la idea preconcebida que tienes sobre nosotros, es reduccionista. Le faltan tantos detalles, pero tantos detalles. Y no digo esto para insultarte. No, lo digo porque yo también reconozco mi ignorancia. La comunidad científica lo hace así también. Reconoce su profunda ignorancia para con respecto de todo lo que es ese fenómeno llamado ser humano. Y ante esa ignorancia, pues ¿qué más hay? A seguir intentar conocernos a nosotros mismos. Si te ha gustado este video, por favor coméntalo, puntúalo y compártelo, eso sería de gran ayuda. Se despide César Hernández, conocido también como Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.